Un gran saludo para todos ustedes, mi nombre es Manuel Palacios, soy tutor del curso de investigación en Ciencias Sociales de la UNAD y he preparado este video con apoyo de la red de curso para presentar los paradigmas de investigación científica en Ciencias Sociales. Lo primero que debemos hacer es definir lo que entendemos por paradigma. Paradigma se refiere a un modelo o a una forma genérica de comprender algo. Pongamos un ejemplo para que esto quede más claro. Supongamos que quiero hacer una natilla para las fiestas navideñas que ya vienen. En este sentido, puedo buscar 3 recetas diferentes. Cada receta expresa un modo de hacer natilla, de modo que podríamos decir que cada receta hace referencia a un paradigma diferente. Una receta le pone canela, la otra le pone arequipe y la otra receta simplemente compra la caja de natilla y ya. En todos los casos obtenemos natilla, pero hecha bajo modelos diferentes. Lo mismo ocurre con la investigación. Cuando nosotros planteamos una propuesta de investigación, podemos seguir modelos que nos ayudan a llevar a cabo cada uno de los pasos de la investigación. Esos modelos son los paradigmas. Todos los paradigmas son válidos, solo que algunos funcionan mejor en unos casos que en otros. Volvamos al ejemplo de la natilla. Quizás no queremos una natilla muy dulce, entonces seguimos otra receta específica. O quizás la queremos más blanda, entonces buscamos una receta tal. Algo por el estilo sucede con la investigación. Quizás queremos trabajar con comunidades locales y grupos focales. O quizás queremos simplemente hacer una revisión teórica y conceptual. Entonces miramos cuál paradigma es el que más nos sirve. Eso significa, obviamente, que debemos revisar los paradigmas que existen para saber cuál es el que más nos conviene. Vamos a explicar cuáles son estos paradigmas. En términos generales, existen muchos, y su distinción depende del autor que describa su tipología. Así, Carlos Alberto Ramos, en su texto Los paradigmas en la investigación científica, habla de el positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo como paradigmas de investigación. El positivismo es un paradigma de investigación que busca objetivar todo en términos de alguna unidad de medida. De esta manera, podemos describir objetivamente todo aquello que se quiere medir. Se trata de generar un conocimiento nuevo a partir de análisis de datos de orden cuantitativo, tal y como suelen darse en las ciencias exactas. De esta manera, el positivismo es un paradigma idóneo para investigaciones que quieren describir patrones exactos y trabajar con datos positivos, esto es, que resulten medibles y corroborables a partir de una cierta unidad de medida. Por ello, este paradigma exige que los mecanismos de medición y de obtención de la información sean de lo más objetivo, esto es, que no dependan de factores subjetivos como el investigador o el objeto investigado. El postpositivismo es un paradigma de investigación que reconoce que el investigador puede formar parte del fenómeno de interés. El objeto de estudio influencia al investigador y viceversa. La teoría o hipótesis que sustenta la investigación influye en el desarrollo de la misma. El investigador debe estar consciente de que sus valores o tendencias pueden influir en su investigación. Se puede realizar investigación en laboratorio, diseño cuasi experimental, y siempre puede haber un grado de error en estas mediciones porque hay un factor subjetivo. De esta manera, la idea general del pospositivismo es que no podemos hacer una investigación completamente objetiva, porque el investigador se ve asociado y vinculado al objeto investigado, y en consecuencia, la información que se recoge se ve afectada por esta relación. Es un paradigma adecuado cuando se tratan de investigaciones que buscan comprender la interacción y el impacto entre agentes y factores. La teoría crítica es el paradigma de investigación que funda su ejercicio en la relación acción-reflexión-acción, de modo que la investigación no está orientada simplemente por el deseo de saber, sino por el interés del investigador de transformar la realidad social en la que se enmarca su investigación. Este tipo de paradigma suele trabajar de manera cualitativa más que cuantitativa, ya que lo importante de este ejercicio no es la medición, sino la reflexión. Lo que necesita trabajar el paradigma son las categorías fundamentales de esta reflexión. Así que cada vez que ubiquemos nuestra investigación en el marco de la teoría crítica, debemos precisar cuáles son los conceptos emancipatorios que nos interesan en nuestra propia investigación.
Finalmente, el constructivismo es el paradigma que se basa en el principio de que el saber del mundo real se construye con base en procesos de interaccionismo social y de movilización de recursos persuasivos y representacionales. Es decir, el constructivismo reconoce que aquello que llamamos realidad, mundo, etc., es el resultado de una construcción hecha a través de la cultura, de la historia de la religión, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, frustraciones, dolores, etc. De este modo, el mundo no se trata únicamente de cosas, no, sino de construcciones que tienen un valor social. Este paradigma resulta muy válido cuando se trata de estudiar múltiples perspectivas y diferentes significados sobre un determinado fenómeno. De este modo podemos obtener información relevante de esta confrontación si nos ceñimos a los presupuestos epistemológicos de este paradigma. Por otro lado, el profesor Alfredo González Morales indica en su texto Los paradigmas de investigación en ciencias sociales que existen fundamentalmente tres paradigmas: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. El paradigma positivista presenta las mismas características que había presentado el profesor Carlos Alberto Ramos, así que lo dejaremos ahí. Pero ilustremos un poco este paradigma con nuestro ejemplo de la natilla. Desde esta perspectiva positivista, lo importante de la natilla está en la proporción exacta de sus ingredientes. Así serían, digamos, 950 mililitros de leche, 100 gramos de fécula de maíz, 23 gramos de canela, etc. Es una descripción exacta de la realidad a partir de medidas claras. El paradigma interpretativo es la contrapartida al paradigma positivista. El paradigma interpretativo, en el que se ubica la hermenéutica, la fenomenología y un largo etcétera, busca encontrar un sentido, no tanto una medida. Volvamos al ejemplo de la natilla. Desde esta perspectiva, más que la cantidad exacta de los ingredientes, nos guiamos por ciertos sentidos y significados. Se trata de algo más subjetivo. Así, si la natilla la miramos y si está quedando más o menos dulce, tomamos medidas. Si está quedando más o menos espesa, etc. Estos aspectos, aun cuando podrían medirse, se rigen por criterios más bien intersubjetivos. Llamamos a nuestra abuela, llamamos a nuestro tío y le preguntamos: oye abuela, oye tío, ¿está espesa, está dulce? Y la valoración intersubjetiva nos da una información sobre el fenómeno. Esto significa que el enfoque interpretativo en la dimensión intersubjetiva es fundamental. El conocimiento y la información se construyen a partir de la interacción con los demás y los sentidos que ellos también encuentran en la realidad. No se trata tanto de medir la realidad como de comprenderla con los otros. Finalmente, el paradigma sociocrítico es el equivalente a la teoría crítica en la tipología del profesor Carlos Alberto Ramos. De esta manera, este paradigma reconoce que todo ejercicio de investigación está motivado por un cierto interés y que no se trata de medir el mundo, sino de transformarlo. En nuestro ejemplo de la natilla sería la cuestión de a qué intereses responde la receta que estamos usando. ¿Es una receta familiar? ¿Es baja en dulce para cuidar a mi primo que sufre hipoglicemia? ¿Tiene galletas para gusto de los niños? Etcétera. Este paradigma entonces hace que la investigación siempre conduzca a una transformación de la realidad desde una perspectiva plural que vincula la acción, la colaboración y la participación de los agentes que hacen la investigación, así como de aquellos sobre los que recae directamente el ejercicio investigativo. Como hemos visto, los paradigmas de investigación nos ofrecen respuestas a una serie de preguntas que subyacen a toda investigación. Los paradigmas de investigación ofrecen de este modo un repertorio de justificación que es necesario cuando nosotros planteamos una investigación, porque tienen un fundamento filosófico que se ha encargado de las grandes preguntas para que nosotros nos dediquemos a realizar propiamente la investigación. Así, estos paradigmas de investigación podemos entenderlos como sistemas de respuestas que ya están dados y que podemos utilizar de acuerdo a las necesidades de nuestra propia investigación. Es decir, no tenemos que inventarnos una receta cada vez que queremos hacer una natilla. Podemos buscar una que nos resulte útil, seguimos esta con la que hemos tenido mejores resultados, de pronto hacemos nuestras propias mejoras, etc. En definitiva, hemos mostrado cómo los diversos paradigmas, los 4 que propone Carlos Alberto Ramos y los 3 que presenta Alfredo González, nos sirven para plantear nuestra investigación.
Todo paradigma tiene su ventaja y su desventaja, así que no podemos decir que exista uno que sea mejor que otro. Depende bastante de aquello que vamos a investigar. En consecuencia, la pregunta que sigue ahora es: ¿bajo qué paradigma vamos a presentar nuestra investigación? Espero que encuentren el mejor paradigma para su investigación y, en todo caso, que encuentren una deliciosa receta para hacer natilla en este mes de noviembre y de diciembre. Gracias por ver el video, que los cielos nos miren con su beneplácito.